Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, Dios te bendiga. Les habla José Carbonell, que junto a mi esposa Gladys servimos al Señor en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Les invito a meditar para nuestro devocional de la hora silenciosa en la porción bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10, donde dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para introducirnos en esta hermosa enseñanza, debemos tener en cuenta que la epístola a los hebreos no presenta un autor humano, por lo que se ha dicho que no hay porción en la Escritura cuya paternidad sea más discutida, ni porción cuya inspiración sea más sublime. Dios comienza hablando. En otras epístolas es el autor humano el que se presenta primero. En esta ocasión, Dios, habiendo hablado, hoy nos habla por su Hijo. Esta epístola está dirigida a los hebreos que se habían convertido al Evangelio, y los encuentra en un momento de crisis, de persecución, de pérdidas, de amenazas. El emperador seguía persiguiendo y matando con maldad a los que seguían a Cristo. Este era un tiempo difícil. Este sería un tiempo de abandonar. Este sería un tiempo de volver atrás. Pero el antídoto para este mal es escuchar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo es superior a la ley y que solo Dios en Cristo puede ser adorado. El resumen y la conclusión es: no vuelvas atrás, puestos los ojos en Jesús. Se nos enseña en primer lugar a correr la carrera sin pecado y sin peso. En segundo lugar, a confiar en aquel que ha consumado nuestra fe. Y en tercer lugar, considerar la contradicción sin desmayar. Nuestra porción está cercana a esa conclusión, pero antes nos va a mostrar tres maravillas para el alma: un santuario superior, un sacerdote supremo y un sacrificio satisfactorio. En primer lugar, habla de la maravilla de un santuario. Comienza el autor hablando de las sombras o de los tipos o de los bienes que iban a venir, recordando que la ley era insuficiente y que no podía hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Ni la sangre de toros, ni la sangre de los machos cabríos ofrecidas en el altar del santuario eran efectivas y capaz de limpiar la conciencia de la condena del pecado. Es más,
Por esa ineficacia debían ser repetidos año tras año. Pero la palabra de Dios nos indica en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo a un santuario hecho de mano, figura, tipo del verdadero, sino al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El maravilloso Señor se presentó una vez y para siempre, mientras que el sacerdote se presentaba con sangre ajena y pecados propios. Nuestro Señor se presentó con sangre propia y pecados ajenos. Además, la palabra de Dios afirma en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que todos aquellos que hemos recibido la salvación, todos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos templo de Dios. Templos santuarios donde allí adoramos, donde allí cantamos, donde allí servimos, donde debemos ser limpios e íntegros, apartados del mal, donde quemamos incienso, donde prendemos luces, donde abrimos las puertas, donde adoramos al Dios Santísimo. No podemos tener una doble vida. No podemos tener pecados escondidos. No puede haber falta de compromiso, porque en ese templo, en ese santuario, solamente está dedicado para la gloria y la honra de Dios. Pero en segundo lugar, habla del maravilloso sacerdote. Del versículo 5 al versículo 9, Cristo es señalado como el gran sumo sacerdote, cuyas características quebrantan nuestras almas, porque toman nuestras manos débiles y nos sacan del pozo de la desesperación y nos introducen a la misma presencia de Dios. Este sumo sacerdote es maravilloso porque es permanente. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Este sumo sacerdote es poderoso porque puede salvar y puede interceder por cada uno de nosotros. Es puro porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es perfecto porque ha sido aceptado una vez y para siempre en la misma presencia de Dios. Esta joya teológica se refiere al Señor citando el Salmo número 40, que entrando en el mundo el Salvador se refiere: me hiciste cuerpo. Cristo es Dios que deja la forma de Dios y toma la forma de siervo, pero nunca deja la esencia de Dios. El Salmo número 40 agrega: me abriste oído, el siervo esclavo que se quedaba en la casa de su Señor por amor, salía delante del pueblo y su dueño le abría el lóbulo de la oreja como símbolo de que el siervo se quedaba en la casa. Y finalmente el Señor, el siervo soberano, habla acerca de que sacrificio y ofrenda no te agradaron. Por eso he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad. Qué tremenda verdad cuando escuchamos que el Señor Jesucristo hizo la voluntad completa del Padre. Es la gran enseñanza que nosotros tenemos que tener para un gran sacrificio de nuestras vidas, reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero en tercer lugar, nuestra enseñanza nos habla de un maravilloso sacrificio. El precio se ha pagado. El precio que se ha pagado es superior, es completo, no hay nada que agregar. Somos perfeccionados por un solo sacrificio que es efectivo y que no necesita ser repetido. Y no solo esto, sino que en el versículo 10 nos dice que somos santificados por esa ofrenda. Ser santos, ser apartados del pecado para Dios, abarca todas las áreas de nuestras vidas. En el pasado nos libra de la pena del pecado y nos dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. En el presente,
¿Cuántos de nosotros necesita ser santos del poder del pecado? ¿Cuántos pecados entran en la mente, en nuestros ojos, en nuestros labios? Y debemos luchar por la limpieza de un presente lleno del poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero alcanza el porvenir, donde la presencia del pecado no va a estar, y vamos a ver cara a cara a aquel maravilloso sacerdote que nos introdujo a ese santuario por un sacrificio único, verdadero y efectivo. Que nuestro santuario no tenga grietas, que podamos conocer más al sacerdote glorioso que nos permitió entrar al cielo, y que esa bendita sangre pueda limpiarnos de toda maldad. Puede haber pruebas, puede haber dudas, puede haber crisis, pero lo importante será no volver atrás. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.